Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy quiero dejarles o hacerles esta reflexión que estaba haciendo anteriormente en estos días santos por la Semana Santa, que me hicieron reflexionar y sobre todo reaccionar ante esas actitudes que este personaje del pasado tenía como comportamientos y sobre todo como creencias de que estaba bien ser de esa forma. Y yo quiero contarles esa historia que fue lo que me cambió para mí y espero que también te ayude a ti a entender esto mucho más. Cuando nosotros se nos presentan en repetidas ocasiones las mismas situaciones o los mismos casos o las mismas cosas, ahí es cuando algo estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque eso que hacemos bien se sigue repitiendo. ¿Y esto qué tiene que ver con el título del tema? A mí constantemente, o mejor dicho, mis dos últimas parejas y la pareja esta con la que estoy actualmente, esas tres personas no se conocían entre cada una de ellas. Cada una en su momento fue mi pareja, pero casualmente las tres últimas personas, lo que se repetía o lo que sucedía era que me decían qué mierda de persona eres. Y evidentemente, claro que a mí no me gustaba, mi ego le dolía, decía, ¿cómo a mí me van a decir eso? Pero cuando entendí el por qué me decían eso y qué no estaba viendo y el por qué se seguía repitiendo que otras personas, siendo mujeres diferentes, en tiempos diferentes, incluso en ciudades diferentes, me dijeran lo mismo, me di cuenta de que el cambiar a las personas, el cambiar de pareja, el cambiar de ciudad, el irte a otro lado, te va a perseguir las mismas situaciones si uno mismo no cambia. Por eso se dice esta frase que a lo que te resistes persiste. Y es totalmente correcto. ¿Y por qué me cambió esto? Recuerdo bien ese día, no recuerdo cuándo fue, pero fue en los primeros años de la relación de pareja actual que tengo. Que teníamos muchos conflictos, teníamos muchas peleas, teníamos muchos comportamientos infantiles. Y ojo con esto, comportamientos infantiles. Que en uno de ellos mi pareja, mi novia, estuvo tan enojada que la recuerdo como si fuera hoy. La veía frente a mí y me dice, ¿qué mierda de persona eres? Y para mí fue como poner una pausa a esa situación y recordar las dos anteriores situaciones que no la misma persona, la misma situación se presentó no siendo la misma persona. Y dije, en esa pausa fue como nada ha cambiado. Pero a la vez en esa pausa, haz de cuenta como si estuviera esa persona frente a mí y detrás de la persona pareciera como una pantalla y aparecieron como esas situaciones en donde cada una de en esas oportunidades o situaciones, yo era la misma persona con las mismas actitudes, con las mismas creencias, con los mismos sobre todo comportamientos que me llevaron por ende a obtener los mismos resultados. Y para mí el hacer conciencia de esto, dije, claro, nosotros creemos que cambiando de ciudad, nosotros creemos que cambiando de pareja, nosotros creemos que cambiando, no sé, de ropa, de peinado, todo va a ser diferente, pero nada cambia en el exterior si en nosotros mismos no cambia el interior. Y en esa película se me presentaban los comportamientos similares, por no decir iguales, que había tenido en las relaciones anteriores y que estaba teniendo en esta misma relación. Y fue cuando entendí, dije, claro, yo había creído que cambiando de parejas iba a cambiar ese tipo de situaciones,
o ese tipo de comportamientos o de conflictos, pero no me daba cuenta de que el que estaba trayendo esos mismos conflictos era yo por esas creencias y esos comportamientos que tenía en la relación y esos comportamientos infantiles, ilógicos y sobre todo, ¿cómo se le llama? Estos comportamientos, ahorita me acuerdo, ay, es algo como psicológico, es de, bueno, ahorita recuerdo, que me llevaron a obtener los mismos resultados y el ser ese hombre infantil, ser ese hombre inmaduro, me llevó a generar los mismos conflictos y por ende los mismos resultados de ya no estar con esas personas. Y yo creía que esas personas eran las que estaban mal, pero al darme cuenta de que yo estaba mal, fue como sentir un balde de agua. Tengo aquí la palabra que les iba a decir. Narcisista, tener esos comportamientos narcisistas que me llevaron, y comportamientos narcisistas es derivado de esas heridas de la infancia, de esos comportamientos egoístas de que yo solo importo y tú no importas, y eso que tú me estás diciendo estás mal y yo estoy bien. Eso me llevó a terminar o concluir esas relaciones de una forma no grata o de una forma poco madura. Porque el que te digan que eres una mierda de persona, claro que no es agradable. Y por eso ver esa imagen y recordar esas imágenes de esas personas anteriores me hizo hacer conciencia y por eso quise hacerles este video. Para recordar que el exterior no va a cambiar si tú no cambias. La relación con tu pareja no va a cambiar simplemente porque la desees si tú no cambias. ¿Por qué? Porque tus comportamientos, tus actitudes es lo que da esos resultados en ti. Si no te gustan esos resultados, cambia tu interior. ¿Qué tuve que hacer yo? Revalorizarme. ¿Cómo me revaloricé? Poniendo frente a mí esos valores y esos principios, o falta de principios o falta de valores que tenía ese personaje del pasado, ese César inmaduro, ese César narcisista del pasado. Y observarlos cada uno de ellos, que era mentiroso, que era infiel, que era deshonesto, que no le importaba nada más que yo. Ese era mi personaje víctima o narcisista del pasado. Y ese personaje obtenía los resultados y por ende esas parejas y esas discusiones y esas terminaciones con esas personas de esa forma no grata porque mis comportamientos era lo que obtenía resultados. ¿Y por qué he obtenido al día de hoy una relación mucho más estable, mucho más formal, mucho más madura, mucho más amorosa? Porque yo decidí cambiar. Mi pareja al igual decidió cambiar esas actitudes infantiles o inmaduras que teníamos, pero porque evidentemente alguien tuvo que darse cuenta de esto. Y eso, esa película que apareció detrás de esa persona que se puso en pause, fue la que me llevó a observar esos patrones, esos comportamientos y a darme cuenta de que ese hombre que era en ese momento no tenía ni valores ni principios. Por eso les digo que había que revalorizarme o tuve que revalorizarme, poner frente a mí esos valores que yo quería para mí, poner esos principios que yo quería y que tanto me daba vergüenza darme cuenta que era en ese pasado. ¿Qué principios no tenía? El serme infiel, el mentir para salirme con la mía, el no tomar responsabilidad y culpar a la otra persona que ella era la responsable de eso y yo no. Pero al darme cuenta de eso me di cuenta de que yo no era un hombre maduro, era un hombre completamente infantil, un niño. Y por ende, ese niño se comportaba como niño. Y el poner frente a mí esos valores y principios basados en la excelencia me hizo convertirme en el hombre que soy hoy. ¿Basado en qué? En principios, no solamente poniéndome a mí como una prioridad, sino poniendo a los demás como prioridad. Con esos valores que hacen que sea ese hombre valioso, ese hombre merecedor
y que otras personas se decidan a elegir sentirse merecedoras también de estar con este hombre. ¿Y por qué basados en la excelencia? Porque la excelencia nos da esa conexión con la divinidad. Esa sensación de culpa es estar no conectado con la divinidad. Si tú sientes culpa, miedo, resentimiento, rencor, sobre todo culpa por esas cosas, esas acciones que estás haciendo, no estás basado en la excelencia o en la divinidad. Y para ello, de generar ese valor en mí, es limpiar mi corazón. Fue limpiar mi corazón para estar lo más puro posible. ¿Qué es esa pureza en mí? No mentir, no engañar, ser honesto. Y por ende, si quiero ser honesto en esas cosas que antes era deshonesto, por ejemplo, si a mí me decían, eres fiel, y yo decía que sí, estaba siendo deshonesto, porque me estaba mintiendo. Si me preguntaban, oye, ¿quieres hacer esto? Y no quería, pero por quedar bien con la otra persona lo hacía, estaba siendo deshonesto. Entonces, no tenía esa pureza de corazón. Por eso, les invito a ustedes, como hombres y mujeres, si quieren cambiar esa relación de pareja, que limpien su corazón poniendo frente a ustedes esos valores y principios basados en la excelencia o en la divinidad o en la conciencia, como le quieras llamar. ¿Para qué? Para que todo eso que ves allá en el exterior cambie, que fue lo que yo tuve que hacer, cambiar en mi interior, darme cuenta de que era una mierda de persona realmente y elegir ya no ser eso, porque si yo constantemente elegía seguir siendo eso, por ende elegía obtener los mismos resultados y por ende las parejas, sean las que fuesen, diferente forma, diferente estado, diferente nacionalidad, todas y cada una de ellas iban a obtener lo mismo que era yo, la mierda de persona que era. Ahora, cambiar de ese personaje a ser este hombre basado en principios y valores basados en la excelencia, me ha dado estos resultados y por ende me ha dado a sentirme más en paz, sentirme más yo, estar más puro de mi corazón, elegir desde la conciencia y no desde el miedo para salirme con la mía. Espero que este video te ayude y te sirva para hacer conciencia y que pongas de en base a ti esos valores, que te revalorices como hombre y pongas esos principios frente a ti y los hagas valer frente a ti, que es tener también esos valores, para que te vuelvas y cambies ese personaje que ya no quieres ser, a ser ese personaje basado en la excelencia, basado en la pureza, basado en la conciencia y en la madurez de ese hombre que quieres ser. Espero que este video te ayude y te sirva en tu proceso de depuración de conciencia, y si constantemente te están repitiendo que dejes de hacer cosas o eres esta persona, qué mierda, qué infantil, qué pendejo, qué tonto, los adjetivos que te pongan, cámbialo. No te victimices por eso, responsabilízate de eso y cámbialo. Que estés muy bien.